Buenas, estamos listos para un episodio más con un invitado, con un maestro invitado espectacular. Antes de continuar, gracias al Centro de Medicina Regenerativa que hace posible que el podcast llegue a usted. Aquí está el número en pantalla, ya sabe lo que tiene que hacer, dése la oportunidad y cuando me vea, cuénteme cómo le fue. Gracias también a todos los que se han suscrito al canal, ya somos más de 80,000. Y bueno, estoy súper pompeado con ese número, así que si no se ha suscrito, hágalo, es libre de costo y de esa forma nos ayuda y también usted se entera de las cosas que van subiendo según tengamos diferentes contenidos. Pónganse cómodos, abran su corazón, abran su oído porque es un tema musical y prepárense porque Buenas comienza ¿cuándo? Ahora. Yo vine aquí una vez con mi padre. Mi padre tocó con Bobby Valentín. Papá tocó con Bobby del 71 al 74 y grabaron un disco. El primer disco que hicieron, que él hizo en el 71, se llama, que es el primer disco también que grabó Marvin Santiago Imagínate con Bobby tú. Valentín, se llama Rompecabezas. Salen en el vestíbulo del UA Cinema 150. ¿Te acuerdas? Claro. Ese disco se grabó aquí con Pedrito Enrique. Pedrito Enrique, el ingeniero. El ingeniero. El ingeniero de Ochoa. De Ochoa, El de ingeniero Ochoa. Estoy hablando original. cuando era Ochoa, sí. Y bueno, los años... Bueno, parte de mi primer disco lo grabé yo en Ochoa. Cuando era Ochoa, empecé en el 91. Y entonces, después de Digitec, ahí grabé bastante también. En Digitec, que Es fue la para- segunda que fuera, temporada. sí. Cuando Antes Ochoa... que tú lo rescataras. Cuando Ochoa Sí, acuérdate que él le vendió, a Jack Sherder le vendió ¿verdad? El estudio y eso. Es correcto. Y yo se lo salvo a Jack. Exacto, pero estuvo cerrado. No, nunca. Ni un nunca. día. Hubo bueno, Ni un ok. día. Eso era lo que no Ni un no día. recordaba. Y la historia completa es que yo me reúno con los muchachos que estaban aquí cuando era de Jack, porque ellos sentían que hacía falta alguien que levantara el estudio. Sí. Y yo me enamoro de este espacio, Sí, esto está tremendo. pero no llegamos a un acuerdo económico. Ah, ok. Sí, porque estaban tratando de exacto. Así que me voy a llorar a mi casa, a lágrima tendida, porque yo no encontraba cómo era que yo no iba a estar aquí. Sí. Y a los 3 meses me llaman y me dicen, tengo que entregar el espacio. Tenemos que entregar el espacio. Y Jack me dice, yo recibo el contrato de fomento y el contrato tenía una penalidad alta. Si tú entregabas el espacio Sí. antes de que finalizara el contrato, y yo le dije a Jack, yo la pago. Ahí está. Y yo te Y salvo esto. Exactamente. Y entonces, un 3 de octubre. Wow. ¿Qué año fue ese? Esto tiene que haber sido en el 2014. Te voy a decir, sí. Sí, no, tiene que haber sido, no fue ese año, pero te voy a decir por qué. Porque yo grabé mi disco, que es mi segundo disco de Big Band, se llama Right Call. Lo grabé aquí en junio y julio del 2013. Ok. Después ese disco salió ese año, 2013, y el estudio estuvo después culipandeando ahí un rato. Así que eso fue 2014. Sí. Wow. Y ha sido la bendición de mi vida. Tremendo. Rescatarlo, levantarlo, remodelarlo en comillas, ¿verdad? Porque Sí. lo que yo hice fue unos cambios estéticos. Sí. La remodelación económica de equipo y eso, pues gracias a Dios, Sí. ha sido algo que ha prevalecido. Pero tú tienes este estudio de acá, el estudio de acá, ¿está en funciones? Totalmente. Oh, y el de allá también. Y ese estudio de allá se llama el Estudio de Rina de Toledo. Ah, Rina Toledo. Yo conocí a Rina, sí, estuve con ella. Sí. Y ese estudio lo tiene ahora mismito alquilado Rimas. Ah, ellos tienen... Ah, ok. Eso ahora Ellos es tienen- un... ¿cuál es la palabra? Incubadora. O sea, aquí entran todo
todo chamaco nuevo, chamaca, todo, o sea, Sí. todo talento joven que Rimas cree que tiene potencial, lo entran ahí entran y ahí. ahí es que cocinan. Ok, qué bien. Así que es una bendición poder nosotros ser huéspedes o hostes de esta nueva sangre, siendo también el estudio más importante de Puerto Rico. Sí, no, este estudio es... Este estudio, te voy a decir algo. Los estudios de Capitol en Los Ángeles, que ahora prácticamente no los están alquilando. No le están... No ¿Y le por qué? están. Y de hecho, Gilberto está haciendo un discazo Sí. que sacará el año que viene, que es con cuerdas Sí, y lo sé. de música de Tito Rodríguez, la cosa. Y él trató de alquilarlo y me dijo que era absurdo lo que dinero están que pidiendo están porque no lo están... Entonces, me dijo porque estaba buscando alternativas y para consultar y yo le dije, Nueva York, trata de ir a los estudios, mira a ver si Sony tiene los estudios de Midtown, los de la calle 33, que era donde grababan los jazzistas en el Imagínate tiempo, tú. Miles Davis y Coltrane, esa gente. Yo creo que eso no existe ya, pero Sony tiene unos estudios. ¿Qué es esto? El Ochoa. Esos techos, sí. Ya no me cobra. Sí. Uno aquí, otro en la esquina. Sí. Y graba con la Filarmónica de Nueva York con la sesión de cuerdas, tú sabes. Es un disco que es una locura. Es para de estos discos que uno hace para... Exacto. Para uno. Eso no es negocio. Para ¿no bajar sabes? el queso. Para dejarle ese documento ahí. Y eso en Nueva York también, que grabamos un disco con el tiempo de RMM, Real Mercado, La Combinación Perfecta. Famoso acuerdo. disco, que La Combinación Perfecta, que está Vivir lo Nuestro, de Margie Sí. Lindy, todas esas canciones. Eso lo grabamos en vivo con público, con 50 personas de público, en los estudios de Jimi Hendrix, en Electric Lady. Electric Lady tiene un cuarto un poco más grande que esto, un poco. Con el techo grande, y entonces ahí nosotros acomodamos, o sea, ellos, la compañía, 50 sillas, y nosotros tocando en vivo. Eso está espectacular, porque hay una reacción que Sí, no hay forma de pagarla. Pues ese estudio, eso es, qué bueno que lo has podido conservar, porque eso es historia. Eso. Sí, De lo hecho, es. ahora hablando contigo aquí, recuerdo, yo pensaba que Right Call en el 2013 fue la última vez que estuve grabando aquí, pero después hicimos un disco con Oscar Cartaya, el bajista, que lo hicimos aquí, ya tú estando acá. Y vinimos Cierto. y grabamos un día completo, después otro día hicimos... Tienes toda la razón, se me había olvidado. Lifetime Friends, Sí, con 2015, Iván Belvis. con Iván Belvis. Ahí está. Sí, señor. ¿Cuántos discos? 38 con este que acaba de salir ahora, sí, una locura. Pero tú dices Gacho. 38. Yo no como, me lo... como quien dice 2. Sí. Entre es 38, Humberto. Es que todo empezó, nunca fue planificado. ¿Tu vida es planificada? Bueno, es estructurada, que es distinto. Muy distinto Es y muy distinto, importante. Es distinto, es lo más importante para mí. Sí, estructurada. Pero no dejo escapar una idea. Cuando aparece una idea, yo la conceptualizo, la estructuro y la ejecuto. Si sale bien, qué chévere, y si no sale bien, pues aprendí. Vamos para la próxima. Y entonces hago ajustes y ¿verdad? Vamos al próximo proyecto. Y ahora que tú me hablas de tu papá, yo no tenía ese trasfondo. Ayúdame a entenderlo. Papá, mamá. Sí, no, viejo San Juan, el barrio, San Juan es... ¿Tú naces en el viejo San Juan? Tengo esa espinita, no nací, yo quería nacer en el viejo San Juan. Toda mi familia nació en el viejo San Juan. Yo fui el primero de la generación de la familia Ramírez Castro, que es mi mamá, que no nació en San Juan. ¿Por qué? Porque el último hospital que hubo en San Juan fue el Hospital San Ildefonso, correcto, que estaba en la calle San Sebastián, esquina de San Justo, que es unos apartamentos allí. Y mi papá nació allí. La mayor parte de mi familia nació en el Hospital San Ildefonso. Pero en el año 59, ese hospital, pues lo cerraron. Fue el último que había en San Juan.
Y todos los sanjuaneros nacían en centro médico. Auxilio mutuo. Exacto, el hospital. En Santurce, que fue donde yo nací, en el hospital presbiteriano. En el presbi. Eso es condado. Eso, bueno, para mí es Santurce. ¿De veras? Para mí es Santurce porque eso realmente es parte de Santurce. Yo me niego a llamarle condado. Digo, es condado, claro. Espérate, que eso está interesantísimo. Eso es condado, o sea, le dicen condado. Pero era Santurce. Eso es San Mateo de Cangrejos. ¿Sabes? San Mateo, la abundancia del cangrejo que había ahí. Eso es Santurce, San Mateo de Cangrejos. Luego le cambiaron el nombre a Santurce. Pero yo nací en el presbiteriano. Ya. 31 de enero 1963 a las 8:05 de la mañana. Acuariano full. Sí, tremendo. Y al otro día... Yo soy del 2 de febrero. No. Para estar ahí, pegado. Mucha agua y claridad y cosas. Mira, pues mamá, al otro día obviamente mamá la mandaron para San Juan, para la calle Sol, que es donde nosotros realmente somos. ¿Y tu papi se dedicaba a...? Papá viene del ejército, apasionado de la música. En casa es música. Mamá era apasionada de la música. La colección de discos impresionante de ellos, que la tengo yo hoy día. Papá me la cedió. Él vive todavía, mamá ya no está, pero ellos eran bien, bien amantes de la música. Y entonces, pues, todo eso yo iba absorbiendo. Entonces, papá le da con estudiar saxofón a los 25 años, que eso es viejo ya para estudiar música. Digo, nunca es tarde, claro. Pero entonces él comienza a estudiar saxofón cuando ya yo tengo 1 año de edad. O sea, ya hay familia, ya hay compromiso. Vivimos en el apartamento del 4º piso de la calle Sol 270. Está allí todavía, entre calle Tanca y calle San Justo. Y se antoja de aprender. Y ahí que comienza una nueva carrera para él, siendo empleado en ese momento del Banco Popular. Ese momento, pero trabajó en la sucursal del viejo San Juan. Originalmente en Santurce, después trabajó en San Juan. Ya. 2 años, se le presenta la oportunidad. Un amigo le dice, mira, hay solicitudes para trabajar en el correo. Y esa es la maravilla del mundo para él, porque él entonces entra a trabajar en el correo. Primero como cartero, por eso es que los sanjuaneros que queden todavía que lo conocen, le decían Pipo el cartero. Papá se llama Humberto Ramírez también, es el segundo, yo soy el 3. Y abuelo Humberto es sanjuanero, nació en San Juan y eso. Pues entonces le dicen Pipo el cartero porque él repartía las cartas, tenía la ruta de Puerta de Tierra. Que por eso después yo estudio en el Colegio San Agustín, antes de ir a la librería de música. Y entonces ahí, tocando, repartiendo cartas, después fue clerk, trabajó 31 años en el correo. Wow. Yo digo que papá, tú tienes arruinado al correo porque lleva retirado ya 25 años. Una bendición. Y nada, pues yo estoy en ese ambiente. Estoy en un ambiente totalmente musical en mi casa. De todos los estilos. La salsa, el jazz, el feeling, el bolero, la bomba, la plena, el pop latino de ese entonces, Chucho, Lucecita, Glory B, bueno, toda esa gente. Y yo voy absorbiendo eso hasta que llega el día que entonces que papá dice, tengo esta trompeta aquí, ¿tú quieres aprender música? Y ahí comienza todo. Ok, pero entonces, antes de entrar ahí, ¿cuántos hermanos? Un hermano menor, músico también, aunque no ha tenido una carrera como músico, se dedicó a otra cosa, pero se graduó del Conservatorio de Música, hizo maestría en performance de la Universidad de Indiana en Bloomington, tenor. Wow. La ópera y el canto. Cantante. Sí. Ok, y entonces, ¿por qué la trompeta? ¿Por qué era la que estaba? Eso era lo que había. Bueno, habían otras cosas. En casa había un piano que después yo lo heredé cuando nos mudamos en el año 79 al condominio de La Puntilla, que vivimos ahí. Yo viví hasta que me fui de casa, año 88. Pues había un piano de pared, ¿sabes? Piano acústico. Claro. Me fascina el piano, me encanta. Terminé estudiando piano después un poquito porque yo quería tocar un poco para poder escribir, tener más facilidad para escribir mi música. Y entonces, pues, papá tenía una trompeta allí. Realmente no era una trompeta, era un instrumento que nosotros los trompetistas lo tocamos porque es la misma técnica. Se llama en español el fiscorno o fliscorno también le dice. Yo le digo fiscorno o el flugelhorn, que es como más popular se conoce.
instrumento muy bonito, más grande, suena más mellow, más opaco, más oscuro, más íntimo, menos brillante que la trompeta. Él tenía un fiscorno en la casa y para mí era una trompeta. Claro. Entonces me dice, ¿quieres aprender a tocar esto? Yo le digo, pues papá, esto está chévere, pero... Y ¿Qué edad tú el tienes? piano... ¿Qué edad tú tienes cuando esto? Yo tengo 11 años. Esto fue en 1974. Ya. Eso fue, recuerdo, fue bueno, después es que viene otra cosa. Empecé y me quité. Deporte. Jugaba las pequeñas ligas en Puerta de Tierra, jugaba baloncesto en la YMCA. Me encanta y soy un aficionado al deporte tremendo, me encanta. Empiezo, no le pongo mucha atención, no tengo la disciplina. Papá es militar. Si no practica, pues olvídate, no estás perdiendo el tiempo, duro conmigo, que se lo agradezco. Entonces, pues ahí un día regreso, me acuerdo, 28 de enero, justo antes de cumplir 12 años, del 75. Papá, la trompeta esa que está por ahí, y desde ese día, entonces yo le voy cogiendo un amor tremendo. ¿Qué pasó? ¿Y por qué ese día? ¿Qué pasó? Es el llamado. Yo pienso que es el llamado. Papá después me habló de eso y yo decía, porque fíjate que yo lo que hacía era, mi vida era estudiar en el Colegio San Agustín, ir a la casa, hacer las asignaciones. Entonces iba a la escuela Abraham Lincoln en la calle Sol a jugar baloncesto, o pelota que jugábamos allí, o en la Tala en la Perla, que era donde estaban mis otros amigos, a jugar pelota en la Perla, o en la Valdoriotti, en la escuela, que es una escuela de psicología hoy día, a jugar baloncesto también. Eso era todo, pero un momento eso empezó como a cambiar. Regresaba más temprano a la casa. Yo tenía un curfew de las 5 de la tarde. Entonces yo iba y tenía que estar ahí. Algunos amigos míos... Better believe it. Sí. Y nada, entonces pues me empezó a interesar. Y entonces papá practicando... Y patrones y saxofón. Saxofón, claro. Eso yo no sé qué coño es lo que le hace Sí, a uno. tiene una cosa increíble, un sonido. Entonces papá tenía todos los saxofones, el alto, el barítono, el soprano, el tenor. Tenía congas, sabía hasta congas. Entonces, y tenía la colección de discos. Él tenía un espacio que era una maravilla. Ojalá yo hubiese tenido uno así. Tenía unos espacios, pero ese se llamaba el estudio. El estudio era el último cuarto del apartamento que cuando abrías la ventana ves todo, porque nosotros estamos en la calle Sol, el edificio más alto, Sol 270 de la calle Sol. Abres la ventana del estudio, de ese cuarto, y ves toda la bahía de San Juan, los barcos, el edificio del Correo de la Corte Federal, todos los edificios de San Juan, la plaza de la Barandí. Bello. Y él se ponía frente a la ventana a practicar, ponía un disco a escuchar, venían las tertulias, pues entonces venían los amigos a escuchar música, a comentar. Salió el disco nuevo de Carl Jader, mira, salió lo nuevo de Tito Puente, vamos a escuchar. Tú me estás hablando y se me paran los pelos aquí. A mí también, estoy allí ahora. Pues estoy mirándolos a ellos en el pasillo del apartamento, en ese ritual. Para mí era como una esponja. Y sí, increíble. Entonces, yo no tenía exactamente eso, no lo tenía con mis amigos. Digo, lo tenía de otra forma. Sí, el deporte. El deporte, corríamos, hacíamos maldad de vez en cuando, tú sabes. Claro. Y entonces eso me fue arrastrando. Mira, la música me arrastró tanto que cuando yo entro a la Escuela Libre de Música, ahí fue que definitivamente dejé el deporte. Yo entré a la Libre en 10º grado. En agosto del 78, 15 años. Y yo era la segunda semana de clase, yo estaba fascinado con la Libre. Decía, ¿por qué no entré antes aquí? En 7º, que es que empezaba en ese tiempo. Y yo veo pegado en la pared del pasillo de la Libre un anuncio ahora que decía tryout de baloncesto a las 3 de la tarde el martes, un día. Me fascina el deporte, eso es lo que yo juego, el baloncesto. Voy, y fui. Pero me asomo a la cancha y veo que ya hay varios jugadores allí, compañeros. Y yo puedo jugar con esta gente, vamos a jugar básquet. Y de momento, es algo como que se mete en la cabeza y me dice,
yo digo, yo mismo me digo, espérate, yo no vine aquí a la libre a esto. Yo vine a la libre a depurar mi talento. Eso es lo que me dice papá. Tú vas a ir a la libre, vas a estudiar. Te vas a preparar por si tienes la oportunidad después, ir a la academia, estudiar universitariamente. Viré y me fui. No entré al tryout. Y nunca más jugué baloncesto hasta un día que estaba en Berkeley, creo que fue en mi tercer año en Berkeley ya, que unos amigos me invitaron, un verano que estudié allá y me invitaron a jugar y fui un ratito y eso. Pero me dediqué totalmente a partir de ahí a la música. ¿Qué tiene la trompeta que no tienen los demás instrumentos? Un instrumento que es retante, eso es lo primero. ¿Por qué? Te reta porque requiere mucho físico, concentración, un desarrollo. Porque la gente piensa que es soplar. No, no lo es. No, tú estás muy lejos de eso. Eso es lo menos que hace. Sí, sí, es una combinación de muchas cosas bien importantes. Un compromiso y disciplina. Es un instrumento que hay que practicar. Bueno, todos los instrumentos uno debe practicarlos todos los días, pero la trompeta, la primera persona que esto que te voy a decir, eso lo había escuchado, fue el maestro Elías López. Una de mis inspiraciones y mucho música. Sí, increíble, de los mejores en Puerto Rico. Un maestro de la trompeta puertorriqueña que una vez dijo, si dejas de tocar la trompeta un día, tú te das cuenta. Si dejas de tocarla, no practicas un segundo día consecutivo, pues no te vas a dar cuenta. Y quizás un par de personas quizás se den cuenta. Si dejas de tocar la trompeta 3 días o más, todo el mundo se va a dar cuenta que no estás practicando. Y es cierto. Wow. Porque pierde. O sea que al sol de hoy, todos los días. Hay días que uno descansa. Sí, bueno. O sea, hay días que uno descansa, obviamente, pero sí, todos los días cuando te preparas para el trabajo, porque ese es el trabajo diario. Aunque mucha gente piense que es diversión y a veces le preguntan a uno, ¿y qué tú trabajas? Digo, no me ha pasado hace muchos años, pero un tiempo, ¿tú tienes un trabajo? ¿En qué es que tú trabajas? Entonces, ¿cómo uno enamora a una nena siendo adolescente tocando trompeta? Fácil, bien fácil. ¿De veras? Tocando bien bonito, suavecito y tocándole canciones que tú le puedas contar una historia. Eso lo hacía yo cuando estaba en la escuela. Porque también se le puede poner a la trompeta. La sordina. La sordina, ¿verdad? Sí. Especialmente no el plunger, que tiene su efecto para otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Sí, todos tienen sonidos distintos. Y el plunger, porque el plunger, eso mismo, tú lo manejas y exacto. Ya. Pero la sordina, pero le pones un harmon. El harmon, que es la que es como de aluminio, de la plata. Ese es el sonido más íntimo que tiene el instrumento de la trompeta. Tú lo dices con susurrando, así como tocaba Miles Davis, esa trompeta bien bonita. Y desarrolla un sonido ahí. Siempre me gusta grabar una canción, por lo menos en mis discos, tocando trompeta con sordina. Pues un sonido tan íntimo y tan... tiene un sentido de conexión, de emociones tremendo. Tú sabes que, ¿verdad? Desmenuzando y profundizando la trompeta, mi mente se va a... Bueno, la trompeta es la que tocan cuando entra el rey. Bueno, trompeta, no es porque yo sea trompetista, pero la trompeta es el instrumento más importante que hay, por muchas razones. O sea, en la guerra, la trompeta es la que... No es un acordeón, no es una guitarra. No es un güiro ni nada que se parezca. Sin quitarle mérito a nadie. No, claro que no. Es estableciendo el espacio de cada instrumento. Además, en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es el instrumento que más se menciona? No tengo idea. ¿La trompeta? Todo el tiempo. Wow. ¿Qué instrumento va a anunciar el gran evento? Está escrito. Wow, y claro. Ay, qué interesante. Sí. Humberto, porque es que estoy aquí, ¿verdad? Esto es un análisis que yo nunca he hecho con la boca. O sea, hablando, lo quiero decir, ¿no? Y por ejemplo, estamos en los días del Premio Nobel de la Paz y entonces cuando entra el rey, claro. Son 4 trompetas las que están sonando. Tengo un recuerdo de mi compadre cuando se casó, que mi comadre entró
o salió, una de las dos, no me acuerdo, a trompeta. Una fanfarria. Cuando yo escuché eso, me se pararon los pelos en aquella iglesia. Sí, señor. Y que tiene como que una... Sí, no. Como No. una cosa. La fuerza y la autoridad. Esa es la palabra, autoridad. Sí. Eso es así. La autoridad. Sí. Ok. Entonces, sin embargo, la trompeta no es un instrumento, a ver, común y corriente, quiero decir, no es un instrumento popular como es la guitarra, como es el piano, que son instrumentos más populares que todo el mundo quiere tocar guitarra. Eso es cierto, pero no creas, sí lo es popular. Lo que pasa es que entiendo lo que dice. Tú vas a una escuela de música, quieres llevar a tu hijo a estudiar música y los instrumentos principales son la batería, la guitarra, el piano. Tú entras a una tienda de instrumentos y yo no veo trompetas. Yo veo piano y veo batería. Todo, a eso es a lo que me refiero. Sí. Que hay que como que tiene una popularidad, sí, exactamente. ¿Por qué trompeta? Claro, en el caso tuyo, viene de la sangre, ¿no? Sí, no, claro, viene de ahí. Y además hay una... Mira, Puerto Rico, nosotros acá en Puerto Rico somos, especialmente nosotros los músicos que... Y bueno, y todos los que son amantes de la música, nosotros tenemos una cultura de trompetistas. ¿Cómo así? O sea, en el sentido, aquí hay un legado que continúa acumulándose de diferentes generaciones. Un legado de trompetistas de excelencia en Puerto Rico. Una vez yo estaba precisamente trompetista, Herb Alpert, no sé, Tijuana Brass, ¿te acuerdas? Yo trabajé un año con Herb Alpert, una de mis mejores experiencias en la música, en el año 97. Bueno, paré de tocar con mi grupo de Ya Sé Todo, porque como estábamos en retainer, tú sabes que había que estar, no podía tomar actividades. A un call para el tipo. On call. O sea, me llaman hoy, me tengo que ir para Los Ángeles, mañana me tengo que ir. Así que fue una experiencia, una experiencia tremenda, claro. Y... hablando de los trompetistas, hicimos el cierre de la gira, fue en el verano, terminamos en finales de julio, en Europa. Y entonces coincidí, hay un trompetista maravilloso, tremendo, que se llama Randy Brecker, hermano de Michael Brecker. Los Brecker Brothers fueron muy famosos, especialmente los dos son muy famosos. Michael Brecker yo lo traje a Puerto Rico a grabar en el 2003. Yo hice un disco de la música de Miles Davis, se llama Miles Latino, porque son ritmos latinos de la música de Miles Davis. Y traerlo aquí fue para mí uno de mis sueños. Me imagino. Un saxofonista increíble. Su hermano trompetista, ellos tenían los Brecker Brothers, tocaban jazz, pero como fusion. Sí, era mezclado con otros ritmos. Bueno, Randy, coincidimos cuando estábamos con Herb en Holanda. Estábamos en Holanda. Y coincidimos allá y conversamos. Conversamos en los camerinos. No nos conocíamos. Yo lo conocía a él, pero no sabía quién yo era. Conversamos un rato. Me dice, tú eres de Puerto Rico. ¡Wow! Tú sabes una cosa. Algunos de los mejores trompetistas que yo he conocido en mi vida son de Puerto Rico. Me habló Juancito Torres. Y, wow, tú sabes, es una cultura de trompetistas. Y lo que viene por ahí, la nueva generación, junto a la generación anterior, que fueron los que se graduaron del conservatorio hace como 8 años o 9. Son excelentes. Quizás todavía la gente no lo conoce, pero miren por ahí que son... Y tenemos una cultura de trompetistas aquí en Puerto Rico. Y eso es inspirador. Claro. Cuando vas a estudiar trompeta, dices, wow, tienes tanta gente a quien escuchar. Qué bien. Sí. Entonces, ¿cuál es el sonido que la trompeta aporta a la producción de una canción? Y esto es un poquito en arroz y habichuela para que el pueblo lo entienda. Claro. Porque te comenté ahorita que la trompeta es el instrumento más importante, ¿verdad? Y no lo digo nuevamente porque la toco, pero es el instrumento líder. Es el instrumento líder. La trompeta es el instrumento líder. Suena brillante, suena fuerte. Sí. Y va por encima de todo el mundo. Exactamente. Cuando tú estás tocando en una sección de trompetas,
Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Nosotros tenemos la orquesta más longeva de salsa en Puerto Rico, se llama la Sonora Ponceña. Ya. En 70 años, 71. Luego está el Gran Combo, que tiene 63. Pues la Sonora, una Sonora es una orquesta de salsa que tiene trompetas solamente. Eso es una Sonora. Por eso se llama la Sonora Ponceña. Oh, wow. La Sonora Matancera, Claro, cubana. histórica de Cuba. Ahí cantó nuestra Mirta Silva. Correcto. Antes de ¿Y ser, Celia? antes de ¿Celia ser- después? Celia fue la que la sustituyó. Pues la Sonora Matancera que tenía trompetas. Ya. Pero no eran trompetas nada más, o sea, eran... No, o sea, lo que quiero decir es que sí, tenía conga Sí, y los sí, timbales, el teclado, piano, bajo, el sí, 3 sí, si acaso. sí. Pero Pero los vientos eran todas trompetas. Y eso es tú defines una sonora como una sonora a una orquesta que tiene solamente trompeta. Ya. Pues Con ahora esto, perdóname, para estar claro, no tiene trombón, No, ni tiene saxofón, ni flauta, ni no. flauta, ni Ni French violín, horns. ni nada de esas cosas, no. Ya. Trompetas. Wow. Pues la sonora tiene 4 trompetistas. Pues hay uno que es la primera trompeta. En la segunda, tercera y cuarta van a seguir A lo que haga la primera. a lo que hace el lead trumpet, porque es el que va a decir cómo vamos a frasear esto, qué matices vamos a usar aquí. ¡Espectáculo! Y eso, cuando tienes, por ejemplo, hay un grupo que se llama Earth, Wind and Fire. Claro, por supuesto. Tremendo, uno de mis favoritos. Ellos usan una trompeta, un saxofón alto y un trombón. El trombonista y el saxofonista Sigue. tienen que seguir a la trompeta. Es el líder. Es que el que dice, esto lo vamos a frasear así, esto aquí es corto, esta nota es larga, esta es más suave, aquí abrimos. Y entonces, a ver, ¿estoy correcto cuando interpreto que esa primera trompeta reemplaza el primer violín de la orquesta? No. Totalmente incorrecto. Son instrumentos de familias distintas Ya, que claro, tienen una cuerda, otro funciones viento, claro. y tienen funciones distintas dentro de la orquesta. ¿Pudieran tocar algo juntos? Sí, sí. Sí, eso es posible. Pero no es que la primera trompeta es porque no hay un primer violín. No. Son dos cosas distintas. Cosas distintas porque son registros distintos. Sí. Y El tienen violín sonidos alcanza notas mucho más agudas que la trompeta. Claro. Aún la trompeta se puede alcanzar notas Claro. agudas. Y para el violín es más fácil alcanzar las notas Sí, agudas. por favor, no Sí, estás eso soplando. Mueves a que exactamente, sí. Es moviendo el dedo. Eso mismo, sí. Entonces, ok, con una carrera con 38 producciones de estudio, me acabas de decir que estuviste con Help Albert. ¿Cuál ha sido la experiencia más subreal para ti? Quizá es que no hay una. Te digo por qué. Es que el camino ha sido una bendición. He podido trabajar con mucha gente bien talentosa que me han enseñado mucho. Tengo muchos mentores que los veía en la televisión en mi casa, en la calle Sol, donde te dije que vivía mis primeros años. Y nunca imaginé que iba a estar con ellos como estoy contigo ahora. Por ejemplo. Y que me iban a echar el brazo y me van a decir, y que me iban a decir, admiro tu trabajo, te felicito, lo estás haciendo bien, cuidado con esto aquí. Tito Puentes, Rey Barreto, Eddie Palmieri, hasta hace poco, el maestro Palmieri que partió hace poco, tuve el honor de dirigir su último concierto, que él no estuvo, por eso fue que lo dirigí, él me escogió, su hijo me llamó, y el día del concierto me llamó. Y las palabras de él me hubiese gustado grabarlas, porque fueron tan bonitas, de tanto respeto y tanto apoyo, cuando me llamó y me dijo, gracias por dirigir este concierto para mí. Aunque no puedo ir a Puerto Rico, yo, maestro. No, gracias. Gracias digo yo. Y trabajar con Herb, con Herb Alpert. Dime algo de él. Bueno, Willy Rosario, que fue mi comienzo. Willy Rosario es el músico, es una leyenda viviente, 101 años. Willy es el que, aparte de mi padre, papá fue ya nene como estudiante, pero Willy fue como profesional.
Él me abrió unas puertas y vio unas cosas que yo no había todavía, no las veía todavía. Pero él es el que me llama y me dice, yo comenzando a tocar con él en el año 84, vamos a grabar la próxima producción, me dicen que tú eres arreglista. Y yo, bueno, sí, Willy, eso fue lo que yo estudié en Berkeley, arreglo. Pues, te voy a dar un arreglo. Ese arreglo se convirtió en el segundo éxito del disco que se llama Fincando 25 Aniversario, que fue editado en el año 85. Eso me abrió muchas puertas. A finales de ese año 85, me llama un día a su oficina, que yo me asusto porque yo pienso que hice mal. Que van a regañar o te porque van a eso botar. era, Willy siempre ha sido, eso es lo que uno aprende con figuras así, la disciplina, la seriedad, el profesionalismo. Y me llama y voy a la oficina y me dice, vamos a grabar un nuevo disco. Y yo quiero que tú seas el productor del disco. Y así mismo hice yo. Wow. Y me dice, ¿qué te pasa? No, Willy, no, que yo no sabía ni qué, no sé. Y entonces, como que de forma de regaño me dice, el otro día estaba con él, hace 3 días estuve con él y estábamos repasando esas conversaciones y eso. Y le dije, tú me dijiste a mí, ¿qué? ¿Tú no te crees capaz de poder producir un disco para mí? Y yo, no. Es que yo tengo 22 años, ¿sabes? Yo estoy empezando, ¿no? Vas a producir ese disco. Ese disco se llama Nueva Cosecha. Es un disco histórico en la salsa. Y me siento muy honrado de ser parte de ese disco y de haber producido ese disco. Ahí es que llega mi primera nominación a un Grammy como productor. Fue nominado al Grammy en el año 86. Es el último disco de la era, del ciclo exitoso de Willy Rosario con Gilberto Santa Rosa y Tony Vega como cantantes. Ya. Luego de ese disco ellos se van. Por su cuenta. Wow. Entonces, yo te miro y yo veo esta carrera que tú tienes y también te veo a ti tan campechano, tan asequible. Ahí vamos. Obviamente tú no pensabas que tu carrera iba a ser esto. Para nada. Sinceramente, no. Hubo momentos que yo tenía definido unos sueños y unas cosas que yo quería hacer, específicamente relacionado con el jazz. Claro. El jazz es música, es la música folclórica para mí de los Estados Unidos. Pero tenemos una tradición de jazz puertorriqueño increíble. Y ese momento, pero no, es que yo estaba en casa, entonces papá tocaba, entonces después me puso a tocar en la orquesta a los 14 años. Y yo decía, papá, pero no estoy muy temprano. Igual, ¿no? Que tú puedes tocar, toma, este es el libro, vas a tocar tercera trompeta el sábado, porque hay uno de los muchachos que no puede tocar. Y entonces después al otro día tocamos el sábado una boda, recuerdo. Ensayamos, tocamos, tenía la orquesta San Juan, recuerdo. Una orquesta de baile, de salón. El lunes me llama, llego del colegio y me dice, ven acá. Y llego y me da un sobre. Y yo, papá, ¿qué es esto? Abre el sobre. Abre el sobre y hay dinero. Dólares. Y yo estoy confundido porque sinceramente no sé qué es eso. ¿Para qué? ¿Por qué me estás dando dinero? No es mi cumpleaños. Ya no es Navidad. No es Navidad, no está pasando nada. Bueno, ese es el dinero que tú ganaste por trabajar el sábado, porque el sábado tú estabas trabajando. Y entonces ahí es que yo digo, espérate, que esto no es para pasarla bien, esto no es una diversión, aquí hay algo más serio. Y él me va preparando. Es decir, es un arte maravilloso, pero es un negocio muy serio. Hace nada perdimos a don Rafael Itier. Uh-huh. Entonces, ¿qué papel jugó en tu vida? Sí, de inspiración. Y tocó en mi senior prom de la Libre de música. Yo me gradué el 20 de mayo del 81. Lo recuerdo como hoy. Club Cabo Rojeño en Guaynabo, un miércoles. Bobby Valentín y el Gran Combo. Tocaron esa noche el senior prom. Así que lo había conocido antes. En mi trayectoria por la Libre, en esos años, lo había conocido. Y entonces, el senior prom, obviamente, uno presentado, don Rafa.
Y más adelante, pues, cuando regreso a Puerto Rico, luego de estar estudiando, estuve 4 años en Estados Unidos. Estabas estudiando en Berkeley los 4 Yo años. estudié en Berkeley. No, yo estudié en Berkeley 3 años porque gracias a que me fui bien preparado, papá fue mi primer maestro, me llevó donde maestros importantes. Siempre me gusta mencionar a un maestro que ya no está, un músico puertorriqueño, se llamó, falleció hace como 3 años, Inocencio Chencho Rivera, que tocó con la Orquesta Panamericana, tocó con Damaso Pérez Prado. Fue el primer profesor puertorriqueño de Berklee College of Music. Oh, wow. Inocencio Chencho Rivera. Tocaba el 4 y tocaba el bajo. Él vino a Puerto Rico con el sistema de Berklee de arreglo. Ya. Y papá lo hizo cuando existía la Federación de Músicos en la calle Canal de Santurce. Y papá me dice, mira, Chencho Rivera, que es mi amigo, va a dar unas clases de arreglo. ¿Te quieres meter? Y ya yo estaba escribiendo cosas. Porque papá me regala un libro. O sea, papá es la figura que me abre los caminos y me dice, esto es así. O sea, él me prepara. Y este es el libro. Yo no entiendo. Pero él me va explicando como puede. Y me va buscando maestros que me llevan, que sepan más que él, para que yo me puedan preparar. The Professional Arranger. Russell García fue un arreglista que hacía música escribía arreglos para shows en Los Ángeles, para cine, para televisión. Escribió ese libro que todavía lo tengo. Todavía lo recomiendo. Joven que me estás escuchando. Sí, no, y lo venden todavía. Se llama The Professional Arranger. Es El arreglista profesional. El libro perfecto para que un joven estudiante de música que le interese la orquestación, el arreglo, lo estudie. Me fui de tema, pero creo que era que estaba hablando el papá me preparó para eso. Inocencio Chencho Rivera. Importante, siempre me gusta mencionarlo, como te dije. Porque entonces yo le digo, papá, pero tú crees, no, vas a aprender, es el método de Berklee. Que él recién me había hablado de Berklee. Yo no sé qué era Berklee. Él tenía un catálogo que lo conservo, de Berklee, del 1979, creo que. Lo tengo en casa guardado. Y entonces, pues, cuando llego a la Federación de Músicos, yo era el único nene que había allí. Yo y David Rosado, amigo mío, percusionista de Puerto Rico destacado, que un año mayor que yo, que fue, pero David se rajó después de la primera clase, no entendió nada. Pero a mí me gustó. De hecho, tengo las 3 libretas y muchos músicos profesionales dejaron el curso. Yo lo terminé. Me ayudó mucho. No entendí muchas cosas, pero me ayudaron porque lo que te iba a decir, cuando llego a Berklee, no estuve los 4 años porque hice el bachillerato en 3. Porque yo adelanté el primer semestre completo, me lo acreditaron. Me ayudó la Libre muchísimo. Mis maestros en la Libre fueron determinantes en la preparación. Y entonces después me fui a Los Ángeles, donde estudio en The Grove School of Music. Entonces ahí empecé a estudiar una maestría en composición de música, para música de cine y televisión. Y Los Ángeles, siendo una ciudad tan complicada en términos en todos los sentidos. Bueno, exacto, en todos los sentidos. Joven estudiante, no quería seguir cogiendo préstamos. Sí, la cosa económica no era la mejor en ese momento. Estudié un semestre y dije, voy a Puerto Rico y estudio. Y trabajo. Y ahí comienza todo. Ahí que Willy Rosario me llama. Ya. Y, Sí, ahí comienzo. No way back. Sí, exacto. Y nunca regresé. Me has hablado de tu papá muchas veces. ¿Qué tienes de tu papá? ¿Qué heredas de tu papá? El amor por... lo familiar primero. Nosotros somos una familia de parte de papá y mamá, de ambos, bien unida. Es el concepto de la familia. Ya. El respeto a la familia, el amor por la familia, todo eso. De ahí viene. Y la música. Como dije hace un rato que te comenté, en casa era pura música. Lo que se escuchaba era música, música y música. Entonces yo acompañaba a papá a los ensayos. Yo recuerdo, papá me llevaba a los ensayos en el Volky que él tenía. Cuando comenzó a tocar con Bobby Valentín, en ese tiempo él estuvo 3 años con Bobby, 3 años y medio más o menos. Y Bobby vivía en ese tiempo en Levittown. Entonces, pues, yo iba y me quedaba en el asiento del pasajero
con la puerta abierta frente a la casa de Bobby. Ellos ensayaban. Ahora mismo estoy viendo la película. Y ellos ensayaban y yo, Marvin Santiago jovencito, Juancito Torres, Angie Machado, 19 años en el conservatorio, otro trompetista que admiro muchísimo. Y yo miraba a esa gente ensayando, Bobby dirigiendo. Decía, wow, qué cosa más interesante. Y todo eso lo fui el papá fue parte de la orquesta de Babo Jiménez, otro de los maestros trompetistas puertorriqueños, tocó en César Concepción. Después se convirtió en una figura muy importante porque Babo Jiménez fue el director musical de los programas de don Luis Vigoró, padre. Para arriba, para arriba y Sube, Nene, Sube. Me acuerdo. Me acuerdo. Sube, Nene, Sube. Hacía ese programa. Yo recuerdo haber ido también. En Plaza de las Américas había un estudio que alquilaban. Había un estudio ahí. Entonces el show se hacía ahí. Sí. Y a veces iba con papá y lo acompañaba. Dame Bobby Valentín. Descríbeme. Increíble. Una mente privilegiada para la música. Un comienzo autodidacta realmente. Después estudió un poco, pero se convierte en uno de los músicos más completos que yo conocí. Bajista, trompetista inicialmente. Comenzó también tocando con Willy Rosario la trompeta y tocó con Tito Rodríguez la trompeta también. Wow. Y luego pasa al bajo. Uno de los integrantes originales de las Estrellas de Fania. Arreglista de éxitos salseros que... Bueno, incontables de tanto que eso. Bueno, lo conocí de nene. Siempre Bobby me ha inspirado muchísimo. Están algunos de mis... Sí. Es muy suave. Él parece que no tiene una piedra. Tranquilo y muy profesional. Y bueno, es un musicazo. Yo lo tengo en varios de mis discos. Ha estado conmigo en varios de mis discos como artista invitado. ¿Y cuál podrías tú señalar que ha sido tu momento más duro? Más difícil. De ese que no quieres acordarte, que no quieres ni hablar de él. Yo aprendí en casa que uno nunca pierde. En los momentos difíciles tú aprendes y agradeces. Porque pudiera ser peor. Absolutamente. Entonces... a mí me criaron para tener una coraza, una actitud siempre bien positiva. Y se pasan momentos difíciles, pero yo siempre he tratado de tomarlo como un aprendizaje. Claro, absolutamente. Y eso es la educación, eso es papá, pero mayormente mamá. Ella es el tronco, ella fue. Bueno, porque para mí ella, tú sabes, está. Todavía está. Pero no, sí, físicamente no está, pero... o sea, las memorias son una cosa más linda que el carajo. Y ella era la que controlaba la cosa emocional en la casa. Ah, qué importante. ¿A qué la se dedicaba? Emocional. Ella era empleada, ella trabajó siempre... en el gobierno. Primero trabajó en el municipio de San Juan y después mamá trabajó con el gobierno. En la compañía. Juan, ¿con Fela, con Felisa? En el tiempo de Carlos Romero Barceló. Trabajó en la oficina de legal, ayuda legal se llamaba, no sé si se llama eso todavía. Después trabajó en la oficina, en la compañía de turismo, perdón. Ahí trabajó también. Ya. Y después se retiró. Y se vivió. Después enfermó un poco, diabética. Y eso puede ser momentos difíciles también. Que me ayudaron a superar eso en los tiempos de diálisis y de años encamada y eso, que estaba ahí con ella. Que la atendí. Qué bien. Que mi papá ayudaba a mi papá. Que estaba en todo momento, la llevaba a la diálisis. Todo eso me ayudó mucho para que fuera menos difícil el momento de la partida. Pero tus ojitos están ahora... Sí, no. Que recuerdo todas esas cosas y muchas emociones, tú sabes. Pero mamá fue el tronco, o sea, emocional. Y cuando tú tienes estos sentimientos, ¿la trompeta te ayuda a canalizar? A veces sí, a veces no. Depende. Mira, es que a mamá la despedimos el día del velatorio con música. Pues encantaba la música. Me imagino. Encantaba la música, así que
yo toqué de todo ahí. Todo el día era música. Muchachos, tocamos diferentes cosas. Cuando yo toqué solo, al principio que empecé a tocar solo para ella, se me hizo bien difícil tocar. Porque el llanto no me dejó. Bien difícil. Y entonces, si no tienes ese control emocional, no vas a poder soplar. Sí. Es difícil. Sí. Pero nada, lindo, tú sabes. Fue un momento bonito. ¿Tienes también. hijos? Sí, tengo 2. ¿Alguno de ellos es músico? Tienen mucho talento para la música. No siguieron. Bueno, yo creo que está en el DNA de ellos, obviamente. Sí, sí. Chicos, si supieras que tienen un talento los 2, tú sabes, pero no quisieron. Amanda y Humbertito buscaron tienen otro llamado. Realmente, eso es lo que entonces, es. este hijo tuyo, Humberto, es Humberto Ramírez. Cuarto, ese es el cuarto. Cuarto. El abuelo Humberto, papá. ¿Cuál tú dirías que ha sido el teatro o la plaza más importante en la que has tocado? ¿O el evento más importante que has tocado? Es que tendría que definir si es musicalmente o es a nivel de audiencia, quizás. Pero varios. Te doy... Carnegie Hall es el escenario donde todo músico quiere. Estaba esperando que me lo dijera. He estado tres veces ahí. Qué lugar para tocar. Pero también es importante estar claro de que no cualquiera. No, eso es un lugar. El que toque ahí se siente privilegiado porque es que de verdad. Eso es como una medallita. Sí, exactamente. El Hollywood Bowl en Los Ángeles. Que está en un hueco rodeado de montaña en Hollywood, ¿verdad? Ahí es donde toca la Filarmónica de Los Ángeles. Oh, wow. Entonces es al aire libre. Los Ángeles es un desierto, ¿no? Sí. Al aire libre, no llueve mucho. Entonces, pues, tú haces los conciertos ahí con conchas acústicas. No, eso es una belleza. Caben 18,000 personas. Está en el fondo del escenario y va subiendo. Tú ves así la audiencia. Eso. Bello. Tocamos ahí 2 veces. Ahí son festivales de jazz también. Tocamos una vez ahí con los Trophy Jazz All Star, que era el sello disquero de jazz de Real Mercado de RMM. Ya. Ese otro sitio también maravilloso. La sala sinfónica aquí es... La Pablo Casals. Sí. Huh. Esa y el Teatro Tapia. Es una sala de conciertos de la acústica maravillosa. Hay un river ahí. Esos son, sí. Es único. Para mí, para tocar, para hacer música, especialmente jazz y eso, música acústica, que le hacen eso es parecido a la música clásica. La sala sinfónica Pau Casals y Tapia, Teatro Tapia ese. Claro. Y otros lugares que quizás no recuerdo ahora, pero sí, hay muchos lugares que son maravillosos. ¿Te ha tocado, por ejemplo, una llamada para que hagas un evento privado que tú no tienes ni idea de quién diantre es y te están llamando? Porque es que se da cada cosa, ¿verdad? Que uno se sorprende. Es que yo tengo que pensar que te han tocado eventos privados. Sí, claro, muchos ha pasado, muchas veces. Qué bien. Pero ya de hace muchos años y eso lo hace todo el mundo. O sea, claro. Cuando te llaman para algo, tú... Sí, inmediatamente tú dices, no, dame los datos de qué se trata esto. Primero, y después y entonces hablamos. Yo te digo que puedo, no puedo, y exactamente. Sí. ¿Para dónde vas? ¿Qué te falta? Porque tú has hecho... Falta mucho. Una de las cosas que está en la lista, pero falta. Y ojalá pueda tener salud para cumplir todos esos deseos y todos esos sueños. Pero una de las cosas que quería era hacer un concierto sinfónico de mi música con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Lo hemos hecho 2 veces ya. Lo hicimos en septiembre del 23 y en marzo de este año 25. Ah, claro. Y hemos establecido, y lo vamos a hacer pronto otra vez, una maravilla, jazz sinfónico. Y yo creo que ya estamos casi institucionalizando ese concepto, porque ya la música está escrita. Claro. Y ahora lo voy a comenzar a hacer, ya hay conversaciones para comenzarlo a hacer con otras orquestas sinfónicas en otros lugares. Pero el disco sinfónico sí hace falta. Eso es un disco que quisiera. ¿Qué hay que hacer? Disco sinfónico es importante, hay que hacerlo. Vamos a esperar cuando la economía lo permita.
¿Eres mañanero o eres nocturno? No, eso es nocturno. Claro. Pero no soy dormilón. O sea, yo no me levanto nunca al mediodía, a las 11. Yo duermo lo necesario. 6 horas es suficiente, 5 horas. Y para adelante. Sí, porque a veces me despierto en las noches Claro. y oigo cosas. Y me voy para el piano. Sí, porque es que he perdido muchas ideas buenas. Ese cuento de cuando me levante lo apunto existe porque no vuelve. No vuelve. Te tienes que levantar ahí. En momento. Y a veces no es fácil levantarse ahí. No. Pero cuando está eso sonando ahí, porque es la música, es que la música es mágica. Tiene una magia que tú que escuchas, eso llega y tú lo estás escuchando y se va a desarrollar al mismo tiempo y tú dices, no, espérate, que voy para el piano. No solamente es mágica, no tiene hora. No, tampoco. Ella llega cuando llega. No, tampoco. Pero los días buenos también son... Antes yo trabajaba mucho de noche. Ahora me gusta más... Y lo hago. A veces cuando tengo que trabajar de noche lo hago. 2, 3 de la mañana. Eso es. Pero me gusta mucho más de los últimos quizás 10 años en las mañanas. Temprano. Y especialmente cuando estoy solo en la casa, que no tengo distracciones. Claro. Pues entonces me siento, silencio y ahí trabajo, escribo. Ahí fluyen muchas cosas. ¿Café o té? Té. Tomo café, me gusta, pero té, prefiero el té. Qué bien. Sí, té me gusta bastante. Desde hace muchos años. Soy de los que a veces cuando encuentro una... Aquí no hay mucho. Y si hay uno, me lo recomiendas porque a mí me gusta ir a... La cultura del té me gusta mucho. Es bastante saludable. Sí. La disfruto. Muy saludable. Y muchas veces voy a sitios fuera de Puerto Rico son... Que te sientas. Tea rooms. Tea rooms. Tranquilo, me leo es un otra libro. velocidad. Bien chévere. Sí, entonces eso es necesario. ¿Fumas? ¿Tabaco? A veces, bueno, fumo. ¿No? Yo no nunca he fumado en mi vida. Pero el tabaco. Yo el habano, quiero decir. Sí. Tengo una colección tremenda. Creo que a veces la gente piensa que yo fumo más de lo que realmente fumo. Porque tengo una colección y lo que hago es que lo comparto con amigos que fuman realmente, son fumadores. Ya. Yo a veces, puede ser una vez al mes, qué sé yo. Ya. Y fui a Cuba por primera vez en el 96, a Cuba como 7 veces, pero... y hemos hecho cosas allá, grabación en los estudios de Gremio y todas esas cosas. Pero lo que te quiero decir es que la primera vez que fui, que era un nene, en el 96 fui por primera vez, que me invitó Chucho Valdés al festival Habana Plaza, que es el festival de Jazz Plaza, que es el de Cuba, Ya. que él es el director artístico y eso. Y fui con el grupo de jazz acá de Puerto Rico. Y ahí por primera vez fumé un poco pero lo encontré muy duro. No, demasiado duro. Pero me gusta a veces compartir un poco y con un poco de vino tinto. Sí, que se ve, lo veo en tu flow, lo veo. No, bien chévere. Y me gusta otra cosa que descubrí en el tiempo de pandémico, ahí en el 2020, que estando en la casa, he dejado de comer un poco de los dulces por la herencia. Tengo herencia diabética, así que tengo que cuidar. Así que los chocolates, el único chocolate o casi único que consumo es el oscuro, el negro, dark chocolate. Yeah. De hecho, escribí una canción que se llama Dark Chocolate, un disco que grabé en ese tiempo. Descubrí, y si no lo han intentado, disfrútenlo, se van a acordar de mí, que un poco de un buen vino tinto que te guste, coges un pedazo de un cuadrito de dark chocolate. ¿Y? Comes un cantito y tomas un poco de vino. Muy rico. Una sensación bien chévere. Y si estás escuchando un disco de jazz o algo, música bien chévere, claro, mucho mejor. Así que... te ayuda a... Sí, es como que te levanta el espíritu y está tremendo. Sí. De verdad que ha sido bien divertido conversar contigo. Yo creo que es la primera vez que tenemos una conversación así de larga. Así de larga, sí. Porque Digamos, sí hemos conversado, pero así. Pero sí, claro. no profundizado. Y es bueno, sí. Y te agradezco muchísimo porque pienso que la gente va a tener la oportunidad de ver y conocer el lado humano del maestro Humberto Ramírez. Gracias por Le ofrezco a mis invitarme. invitados siempre antes de terminar mi podcast que me hagan una pregunta a mí. Wow. ¿Quieres preguntar algo?
Ok, pues te voy a preguntar, ¿qué tipo de música hubieses querido que fuera de tus favoritas o escuchar más que no la puedes escuchar mucho? Pues ya sea porque no te interesa o porque simplemente no es tu estilo. Me encanta la música celta. Me parece que me pone a vibrar de una forma. Entonces voy a agarrar tu pregunta y le voy a dar un twist y te voy a decir una música que es cuasi redescubierto y que me sorprende que me guste porque yo no pensé jamás que me iba a gustar. Y es la bossa nova. Oh, wow. No esperaba que me dijeras eso. Ni yo. Porque la bossa nova es uno de los estilos de música más penetrantes al oído, al alma de alguien que le guste la música. Mira, Humberto, que quiero que sepas que me mudé de casa y tengo un viaje diario de 40 minutos o una hora de ida y de vuelta. Entonces tengo un playlist. Oh, wow. Tengo varios, pero tengo un playlist que es Bossa Nova Top 40s. Top 40s de Bossa Nova del año tal. Entonces acabo de bajar un playlist que es Christmas Classics Bossa Nova. Entonces vengo escuchando Jingle Bells y Rudolph the Red-Nosed Reindeer en Bossa Nova. Entonces yo me siento que estoy descubriendo América porque es que yo pienso que yo no tengo nada que ver con la Bossa Nova. Bueno, parece que ahora sí. Entonces tengo que pensar que es que hay ahí un trasunto detrás de mí, ¿verdad? Porque me gusta... Hay algo que yo creo que el Bossa Nova tiene un poquito de jazz, ¿o me equivoco? Bueno, te lo iba a comentar. Por favor, no te equivocas. O es la velocidad. No te equivocas en nada. La bossa nova está directamente influenciada por el jazz. Lo pensé. En algún momento de la segunda parte del año 1959, músicos de Brasil comenzaron a dejarse influenciar mucho por el jazz, los cambios armónicos que te trae el jazz. Y empezaron a tomar prestado esos acordes del jazz. ¿Y qué hacen? Juntan la samba, que es música folclórica, claro, autóctona de Brasil, la samba con el jazz. Pero, además de los acordes, utilizar acordes que vienen del jazz directamente, ellos cambian el tempo. Recuerden, el tempo es la velocidad. La samba es más rápida. El bossa nova es más laid back. Y ahí es que nace la bossa nova. Ya. 1950 es el año. Pues entonces yo siento que me le da un warmth al jazz. Sí. A mi gusto. ¿Entiendes? Entonces, pues contestando a tu pregunta, que no fue lo que me preguntaste, pero es como una música que yo como que te estoy hablando de que esto tiene un par de años que he descubierto esto. Y estoy sorprendido de que me guste. ¿Hay una canción que te guste mucho? Una. Debe haber varias. La realidad del caso es que... ¿Todavía no las conoces por nombre? No, porque no... Mira lo que te voy a decir. Lo que estoy escuchando es la música que me gusta al ritmo de la bossa nova. Exactamente, en ese estilo. Okay. O sea que lo que estoy estoy en el frosting, todavía no he llegado al bizcocho. Sí. Tengo que pensar que voy a profundizar eventualmente, entonces ya voy a sacar el top 40 del medio y voy a ir a la bossa nova hardcoreosa. Tienes que escuchar Joe Gilberto, Antonio Carlos Jobim, que son los clásicos de, tú sabes, toda esa gente. Sí. Es porque es importante. Tú sabes que tengo un repertorio, yo hago todos los años, en el evento que hago todos los lunes, llevo 17 años con Big Band Monday los lunes, todos los años hago una noche de bossa nova. Mira qué interesante. Y yo tengo unos arreglos que he hecho de las bossa nova, mis favoritas. Claro. Pero que son las favoritas por supuesto. Pero son las favoritas claro. Y sigo, hasta cada año, cada 2 años integro más música. Qué bien, qué bien. Y la gente, es uno de los eventos de los shows que hacemos, presentaciones de Big Band Mondays, que más siempre está más concurrido va. Qué bien. Te voy a decir rapidito,
es que te quería... Es fascinante. Es que la bossa nova. Eso era algo que papá también escuchaba en casa. Esos discos... wow, es que es tremendo. Pero mira, tú conoces una canción que mucha gente no sabe esto, pero hay una canción que es bien famosa. De hecho, debo decir que es uno de los éxitos de la salsa. Lo grabó Celia Cruz en el año 78 en el famoso disco que hizo con Willy Colón que se llama Solo ellos pudieron haber hecho este álbum. En inglés es el título, ¿verdad? Pero un título bien largo. Y ahí hay una canción que se llama Usted abusó. ¿Verdad? Abusó, sacó provecho de mí. Eso es un bossa nova. Originalmente. Claro. Sí, Es una samba realmente. Ya. Pero se puede hacer en bossa nova. Ya. ¿Verdad? Entonces, Boche abusó. Sí, y es como que en portugués. En portugués, la versión original. Versión original. Está en YouTube, búscala, te va a Puedes encantar. buscar, sí, de hecho, sí. hay una versión buenísima de Sergio Méndez. Buenísima. Explórala para que te va a gustar. Ahí te va a llegar un montón de cosas que vas a estar un buen rato. Voy a ponerlo en el playlist del carro. Buenísimo. Ya tú sabes. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Sí, claro. No, di. pero muy bien. Está Qué bien, bueno. porque estuvo bueno. Humberto, un ha sido placer. un gusto tenerte. Gracias por invitarme. Gracias la a pasé ti. súper bien. Qué Gracias bueno. a ti. Honradísimo de lo bien que has mantenido nuestra bandera donde quiera que vas. Y honrado de que seas puertorriqueño y que tengas todos estos laureles bien sudados y bien ganados todos, tú sabes. Gracias. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Yo espero que ustedes hayan disfrutado igual que nosotros y si no conocían la profundidad de este caballero que está aquí, de este maestro Humberto Ramírez, ya la tienen. Déjenos saber sus comentarios, qué piensan, qué les pareció esta entrevista, esta conversación, qué les sorprendió que no sabían de Humberto Ramírez. Y así nos enteramos todos de lo que ustedes piensan y cuán contentos están con este contenido. Nos despedimos dándole las gracias al maestro Ramírez y a ustedes les decimos lo de siempre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.